Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muy apreciado ingeniero Jairo Herrera Murillo, a Azucena, su señora, Juan Manuel Herrera, vicepresidente de ASECARGA, Miguel Cortés, presidente de la Junta Directiva, Germán Yesí Sasa, asesor general, Carlos Guerra, director regional de la Costa Norte, Nidia Buitrago, gerente comercial, doctora Diana Espinosa, presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, doctor Edgar Higuera, director de logística de la ANDI, señor expresidente de Confecámara, doctor Eugenio Marulanda, señor ministro y precandidato a la presidencia, doctor Oscar Iván Zuluaga, señor ministro Fabio Valencia Cosio, señora ex embajadora en Panamá, Gina Benedetti, doctor Darío Montoya, muy estimadas señoras, muy estimados señores. Primero les agradezco de corazón esta amable invitación. Mantengo por ustedes gran admiración y conservo el recuerdo de esos 8 años de diálogo. En momentos muy difíciles, nuestras reuniones siempre fueron muy dinámicas, buscando soluciones a uno o a otro problema. Y recuerdo eso con mucho cariño, porque fue un diálogo muy importante con un sector laborioso por excelencia de mis compatriotas, que corre riesgo en cada kilómetro de las carreteras de la patria, que son ustedes. Ese cariño me impulsa fundamentalmente a acudir a esta invitación. Quisiera hacerles una referencia sobre los desafíos que va a tener el mundo y un país como Colombia insertado en América Latina en los años que vienen. Desafíos que nos llevan al tema del transporte. Mirar algunos temas de Colombia, como el tema de la seguridad, el tema de la economía, el tema social, y por supuesto hacer algunas referencias a los temas más acuciantes para ustedes. Empezaría con esto, con 2 afirmaciones. América Latina está bien, pero no está asegurada en el largo plazo. La gran pregunta es si se han hecho los ahorros y las agregaciones de valor para que ante debilitamientos de las fuentes de demanda de las commodities latinoamericanas, estas economías puedan seguir con brillante desempeño. Hay muchas dudas sobre Argentina, muchas dudas sobre Venezuela. La economía de Ecuador muestra una buena fotografía, pero no hay confianza de inversión y eso puede traer sus efectos en los años que vienen. Lo mismo la economía de Bolivia. Brasil creció mucho al final de los años Lula, pues el último año, porque en el penúltimo tuvo una decaída muy pronunciada por la crisis de la economía internacional, pero fue un crecimiento sostenido, sustentado en el crédito de consumo, en la venta de vehículos. Hoy tienen una sociedad altamente endeudada y unos cuellos de botella muy grandes. Esa es la primera preocupación. Sobre Colombia, para empezar, yo diría que el país podría ir mejor. Y sobre nosotros los políticos creo que es válida una comparación con los médicos. De pronto uno se siente muy bien y se ve con un médico amigo y ese médico le dice: ¿usted cómo se siente? Muy bien. Es que lo veo muy rojo en los ojos y estoy preocupado, camine, le tomo la temperatura, le hago un examen y no, usted se tiene que cuidar porque hay este y este problema. Los políticos tenemos que advertir temas a tiempo. Yo diría que Colombia podría ir mejor y hay que poner mucho cuidado para que no vaya mal. Y eso es una tarea que tienen que hacer, tenemos que hacer los políticos y a tiempo, distinguidos amigos. Unos grandes desafíos para el transporte.
Hay dos prospecciones demográficas en el mundo de población. En una nos dicen que para el año 2050 el planeta tendrá 10 billones de habitantes. Otra más moderada dice que para el año 2075 el planeta tendrá 9 billones y medio de habitantes. Estamos frente a un enorme crecimiento de la población. Y vienen ahora los factores de crecimiento de los consumos que van a implicar un gran crecimiento de las ofertas y, por supuesto, un gran crecimiento y un gran mejoramiento del transporte. Se supone que para el año 2030, que está muy cerca, vamos a necesitar aumentar la producción de alimentos en un 50%, aumentar la producción de energía en un 40% y el suministro de agua potable en un 40%. Todo eso implica un gran esfuerzo en materia de transporte. Hoy hay 1.800 millones de ciudadanos que ganan entre 10 y 100 dólares al día. Para el año 2025 habrá casi 5.800 con ese ingreso. Para ese mismo año, el 42% de la población del mundo tendrá la capacidad adquisitiva de una clase media de país desarrollado, lo que va a implicar un gran crecimiento de los consumos. Es muy importante mirar esto. Nosotros en América Latina tenemos todas las posibilidades, pero también todos los retos. Por ejemplo, nosotros podemos ser el gran aportante a la producción de alimentos. En Europa, en Estados Unidos es muy difícil crecer, no hay manera de crecer la frontera agrícola. En África están haciendo grandes esfuerzos, pero tienen grandes limitaciones de agua, de las zonas desérticas, etc. Nosotros tenemos un Brasil que hoy produce 170 millones de toneladas de alimentos, puede producir 400. Esto es no solamente cumplir con su cuota, sino llenar el vacío de los países que no podrán cumplir con su cuota. Argentina, 30 millones de hectáreas 1A. En la vieja clasificación de los suelos, la FAO decía que Argentina contaba con 30 millones de hectáreas de suelo de la mayor calidad y Colombia con 700.000. Digo la vieja, porque hoy hay muchas posibilidades de mejoramiento de suelos y de productividad agropecuaria. Argentina podrá pasar, si el gobierno de Argentina lo permite, de producir 100 millones de toneladas de alimentos a producir 200. Puede haber un gran crecimiento en Paraguay, en Uruguay, que tiene 180.000 kilómetros cultivables. Volviendo a Paraguay, tiene 500.000 kilómetros cultivables y una población escasa de 6 millones y medio de habitantes. Nosotros, no obstante la montaña andina, las zonas de inundación, 600.000 kilómetros en selva que tenemos que proteger, podemos pasar de producir 28 millones de toneladas de alimentos a producir 70. Pero un informe que veía ayer de la FAO, que se lo recomiendo, está en la página de internet de la FAO, trae unos enormes desafíos para la producción de alimentos, vinculados en su inmensa mayoría, en buena parte, al transporte. Por ejemplo, en el tema de, para no hablar de la parte agrícola, sino de la parte de ya manejo logístico de las cosechas alimentarias, etcétera, de la cadena de industrialización, de todos los transportes. Una de las causas determinantes de que se esté perdiendo un 40 o un 50% de la comida que se consume, que se produce, es porque no hay la debida logística para manejar las cosechas de la recolección al primer puesto de almacenamiento.
ahí se va a necesitar una gran revolución en materia de transporte. Ya están haciendo ensayos en los países industrializados, por ejemplo, para recoger con unos contenedores especiales la cebolla, llevarla al primer sitio de almacenamiento y mejorar sustancialmente el porcentaje de la cebolla cosechada que se puede consumir. Eso va a haber que llevarlo a todos los productos. Ahí tiene un gran reto el tema del transporte. Segundo, del primer lugar de almacenamiento a los sitios de industrialización, también se pierde hoy un altísimo porcentaje de la cosecha recogida. Eso va a exigir un gran mejoramiento del transporte. Uno lo ve en Colombia en las zonas de maíz, en las zonas de arroz, que en ese primero hay un acopio que tiene el agricultor, y entre ese acopio y, por ejemplo, los centros de secamiento, los molinos, etcétera, hay todavía un transporte muy deficiente y se pierde muy buen porcentaje de la cantidad de los alimentos cosechados. Allí se va a necesitar un gran esfuerzo en el mundo entero y lo necesitamos para allá. A alguien ya, en mi caso, 17 años son mucho, toda una vida, pero para la nueva generación, para la economía de un país, el salto entre el 2013 y el 2030 es el salto de muy pocos años para poder atender unas exigencias tan altas. Ustedes estaban hablando de logística. El gobierno nuestro hizo un gran esfuerzo, pero apenas empiezan los centros de logística en el país. Les ayudamos con la declaratoria de zonas francas y pudimos ayudar también con las deducciones tributarias como estímulo a la inversión que infortunadamente ha suprimido este gobierno. El Banco Mundial produce un informe que se llama el Índice de Desempeño Logístico. Y ahora el doctor Oscar Iván trajo algunas cifras bien importantes. Permítanme complementar con estas del Banco Mundial. El primer puesto en el índice de desempeño logístico lo tiene Singapur. Después Hong Kong y Finlandia. A Hong Kong lo miran aisladamente. Después Alemania. Los Estados Unidos está en la posición 9ª. Increíble, le gana a Inglaterra y debería Inglaterra ganar porque Inglaterra es una isla de 320.000 kilómetros cuadrados y todo muy cerca del mar. El mejor país ubicado en América Latina en ese índice es Chile, que está en el puesto 39. Y Colombia está en el puesto 64. Entonces, ahora, no es fácil para el país. No es fácil para el país porque cuando uno revisa todas las capitales latinoamericanas, están cerca de puertos. No tienen las dificultades que nosotros tenemos. Yo me he dado la tarea de medir la distancia entre La Paz, un país sin costas, y los puertos de Chile y de Perú que le sirven. Y es una distancia más corta que la distancia de Bogotá a Buenaventura, que es una distancia de 580 kilómetros. Para no hablar de la distancia de Bogotá a Cartagena y a Santa Marta, que es una distancia de 1.100 kilómetros. Nosotros tenemos enormes dificultades, además de las dificultades propias de nuestra geología, de los regímenes de lluvias, etc. Un gran esfuerzo en materia logística. Pero miren el otro tema. Una de las grandes posibilidades que tenemos en materia de energía es el tema de los biocombustibles. Para una canasta energética que tendrá que crecer en su oferta en un 40% al año 2030, pues hay muchas posibilidades. Nosotros tenemos una posibilidad en Colombia de generar 50 millones de kilovatios de hidroelectricidad. Yo creo que tenemos escasamente 9, 10. El gobierno nuestro dejó contratados bastantes adicionales en varias hidroeléctricas que están en curso, algunas infortunadamente suspendidas. Tenemos una gran posibilidad en las diferentes fuentes de energía. Hace poco le pregunté a unos expertos
Si los hallazgos del shale gas en los Estados Unidos y el petróleo de la roca cambiaban esta perspectiva, de ninguna manera. Van a cambiar es la situación energética de Estados Unidos, que pasa de ser el principal comprador de energía al principal exportador. Era un país que llegó a importar 10 millones de barriles de petróleo al día y prácticamente ya está llegando a no tener que importar y a ser el primer proveedor mundial. Colombia también tiene enormes reservas de gas y de petróleo de la roca en varios sitios del territorio. Los gobiernos van a tener que pensar cómo eso se convierte en un recurso debidamente explotado. Hoy hay una gran preocupación y la pregunta es sí, está definido que tenemos esas reservas, pero no está definida la política para el gas y para el petróleo de la roca. ¿Dónde veo yo la mayor vinculación entre el transporte y la energía? En un país como Colombia. En carbón no. Salvo, una cosa es la exportación de carbón y otra cosa que el país seguramente va a tener que hacer es generar, porque hay una tendencia a la reducción del precio del carbón en el mundo entero. Estados Unidos con el shale gas, con el petróleo de la roca, está disminuyendo sustancialmente los consumos de carbón. Seguramente va a seguir existiendo una gran demanda de carbón en China, pero los expertos anticipan unas épocas difíciles en el precio del carbón. Ustedes tienen, por ejemplo, una gran vinculación en el transporte hoy con el carbón y temas muy importantes, como es el tema de los carbones coquizables de Boyacá y la exportación a muchos países, bastante dificultados por el costo, por esas distancias en carreteras, etcétera, y también por el tema del dólar, del precio del dólar y del problema de la economía internacional. Miremos otro aspecto del carbón. Los expertos han dicho que en la medida que el carbón se vaya deprimiendo en precios, países de alta producción como Colombia tendrán que generar energía, pero en boca de mina. Entonces, seguramente eso va a tener menos exigencias en materia de transporte, pero hay un tema en el cual tenemos enormes exigencias en materia de transporte, que es el tema de los biocombustibles. No hay muchos países que puedan crecer la oferta de biocombustibles. En América Latina lo podemos hacer. Brasil hoy es el primer productor de biodiesel a partir de caña de azúcar, con 8,5 millones de hectáreas dedicadas a la caña. Nosotros que no producíamos hoy, somos hoy el segundo productor de etanol y somos el primero latinoamericano en producción de biodiesel a partir del palma africano. Ahí se necesita un gran esfuerzo en materia de transporte. Y se va a tener que pensar en otro tema. Los chilenos hace un siglo exportaban carne de oveja y maderas desde la Patagonia. Llegaban a los puerticos de la Patagonia, barcos de todo el mundo, a buscar carne de ovejas, a buscar lana, y también llegaban a buscar madera y algunos productos agrícolas. Hoy están haciendo un gran esfuerzo en desarrollos turísticos, pero también están pensando en que tendrán que exportar agua. Entonces, Chile, que es un gran importador de gas y de petróleo, ve todos los días llegar barcos con contenedores de gas y de petróleo, con contenedores cisterna. Y hoy tienen la idea de que esos barcos en no mucho tiempo van a tener que estar sacando agua de Chile a los mercados internacionales. Hace pocos años a uno le hablaban de convertir el agua en una commodity transable internacionalmente. Y uno decía, eso es de Julio Verne. Hoy es una realidad, el mundo se va a tener que preparar para allá. Ahora, América Latina tiene todas las posibilidades, porque nosotros tenemos, óigase bien, el 50% de las reservas de agua dulce del planeta, pero también todas las exigencias, porque en América Latina existe el 57% del remanente de selva virgen del planeta. Algo que me preocupa a mí es que los países como el nuestro le van a tener que exigir al mundo remunerar el bosque,
Uno no le puede decir a los campesinos brasileros simplemente absténganse de tumbar el bosque, porque ellos lo han venido tumbando para sembrar pasturas o para sembrar soya. Hay que decirles, aquí está esta alternativa. No le puedo decir a los campesinos colombianos simplemente absténganse de tumbar el bosque y absténganse de sembrar coca. Hay que darles alternativas. Y en las alternativas hay dos opciones. En algunas partes cabe la agricultura comercial, en otras partes hay que preservar el bosque y remunerar el pago del bosque. Nuestro país lo tiene que hacer. Uno dice, bueno, es que Colombia con 600.000 kilómetros de selva, su mayor contribución a la política contra el calentamiento global es preservar la selva. Magnífico, pero eso hay que pagarlo, hay que remunerarlo. El gobierno nuestro introdujo un programa que a mí me preocupa mucho que lo hayan olvidado, el programa de Familias Guardabosques. Yo creo que es un programa que hay que reclamarlo en el mundo entero. Nosotros hicimos acuerdo con 90.000 familias colombianas, campesinas, en zonas de producción de coca, donde no era recomendable por suelos nuevos, en formación, por distancias, etcétera, entrar a pensar en sustituciones por agricultura comercial. El acuerdo que se hizo con esas familias es, ustedes suspenden la tala del bosque, suspenden la siembra de coca, mantienen esta región totalmente libre de coca, supervisan la recuperación del bosque, con excepción de 2 o 3 ojitos de desierto. El bosque colombiano se recupera espontáneamente. Hay un proceso de regeneración espontánea en casi todo el territorio. Y los desiertos colombianos, además de que son muy pequeños, son desiertos que yo los llamaría en los desiertos mundiales desiertos verdes, porque uno ve el desierto de La Guajira con una gran población arbustiva. Pienso que ese programa fue bueno. El Estado colombiano le pagaba a esos campesinos solamente cuando las Naciones Unidas certificaba que estaban cumpliendo con sus obligaciones, y las Naciones Unidas puso eso como un gran ejemplo. Nosotros, para cumplir todas estas tareas energéticas, para cumplir todas estas demandas en materia de alimentos, para cumplir con toda esta demanda en materia de energía, vamos a tener que tener inmenso cuidado con las aguas y con los bosques. Recuerden, 50% de las reservas de agua dulce del planeta están en esta América Latina, y el 57% de lo que le queda al planeta de selva primaria. Todo esto tiene una inmensa vinculación con el transporte. Algunas preocupaciones sobre Colombia. En el estado de ánimo de los colombianos, yo diría que en el proceso 2002-2010, la inmensa mayoría de los colombianos pasó de un estado de ánimo donde veían las cosas más o menos o mal, a un estado de ánimo de mucho optimismo. Yo diría que el 68-70% de los colombianos en 2010 tenían un estado de ánimo que correspondía a un país que quería tener un desempeño sobresaliente en seguridad, en inversión, en política social. Eso no lo veo hoy tan sólido. Hoy los estudios de opinión y la conversación con los colombianos muestra que eso se ha debilitado. Yo temo mucho que un país con gran liderazgo, con una ciudadanía ejemplarmente laboriosa, un país que no se ha acomplejado a pesar de tanto sufrimiento, volvamos a pasar de un estado de ánimo en el cual se quiere una nación sobresaliente a un estado de ánimo de dudas, de temores, de desempeños mediocres. Esa es una preocupación. En los años 70, yo recuerdo que cuando se hablaba de una política de seguridad no se le asignaba importancia, porque nunca se creyó que los problemas de violencia llegaran a producir ese impacto de tanto estrago en la sociedad colombiana. Y la violencia fue avanzando y fue avanzando. Y llegamos a tener un momento en que el 33% del territorio tenía un gran predominio eficaz de la guerrilla, el 33% un gran predominio eficaz del paramilitarismo, el resto estaba en riesgo y ambos grupos terminaron cooptados por el narcotráfico. Y eso creó lo que yo llamo el círculo pernicioso.
porque me he hecho estas dos preguntas. ¿Por qué Colombia, que nunca incurrió en default, nunca negó la deuda, nunca tuvo hiperinflación, cuando los problemas de deuda y los problemas de inflación fueron problemas comunes en América Latina? ¿Por qué Colombia, que siempre cumplía sus compromisos, por qué Colombia tenía una tasa de inversión tan baja? Que en efecto en el 2002 era muy baja. Y la prueba de que el país mejoró es que en el 2002 la inversión extranjera en Colombia fue de $2.000 millones aproximadamente. La doméstica en Colombia de 20.000, eran 22.000. El año pasado fue de 90.000. Unos 15.000 netos en inversión extranjera y unos 75.000 en inversión doméstica. Dimos un gran salto. ¿Por qué era tan baja en el 2002? En esas condiciones, que Colombia tenía las condiciones, además de ser país institucional, para tener la más alta tasa de inversión en la región. ¿Por qué tan baja? Y me hice una segunda pregunta. ¿Por qué tantos gobiernos, hablando de política social? ¿Por qué si los gobiernos empezaron en 1958, redujeron la pobreza absoluta de niveles del 68%, del 70%, a niveles del 27%, del 24%, ¿por qué se paralizó la reducción de la pobreza absoluta? ¿Y por qué el país encontró un índice de pobreza, de acuerdo con unas mediciones en el 49, de acuerdo con otras mediciones en el 53, en el año 2002? Y yo creo que ahí es donde empieza uno a ver lo que yo llamo la violencia como causa determinante de ese circuito perverso. Teníamos más violencia, menos tasa de inversión, menos política social, más pobreza, más inequidad, más violencia. ¿Qué esfuerzo hizo el gobierno nuestro? Transformar ese circuito en un circuito virtuoso. Más seguridad, más inversión, más política social, más seguridad. A mí me preocupa que hoy hay menos noticias de violencia y más queja comunitaria de violencia. Hablo con mis compatriotas y un día nos dicen en Santa Marta, todos los tenderos de Santa Marta extorsionados. Guerrilla regresando al sur del departamento, Bacrín en muchos de los municipios. Yo he tenido toda la vida la idea de que Santander es un oasis. La semana pasada en Santander, generalización de la extorsión en Barrancabermeja. Presencia nuevamente del ELN en la cordillera de Málaga. Asesinato de los soldados. Venimos al departamento de Bolívar, en el mercado, todos los tenderos extorsionados. Hombre, ¿por qué no denuncian? Lo que le responden a uno es porque no hay política de seguridad, porque se ha desmotivado la fuerza pública, no tenemos a quién denunciar. Si algo habíamos ganado en aquellos años, era la voluntad de la ciudadanía de denunciar y de integrarse con la fuerza pública. La verdad es que esta mañana le pregunté a dos de ustedes, mientras nos tomábamos un café aquí afuera, lo de seguridad, ¿cómo lo ven? Y uno dice, bien, usted lo dejó bien. Y el otro dice, no, pero nos han quemado tantos vehículos y ya hay tantas dificultades. Los taxistas, una queja generalizada del deterioro de la seguridad. Entonces yo diría, ¿esto es para alarmarse? No, pero sí para corregir. Y para ver las cosas a tiempo, distinguidos amigos. Yo creo que lo deseable es que el país no deje deteriorar el tema de seguridad. Es muy difícil recuperarla. Yo quisiera hablar aquí de tres temas de seguridad. El tema de la ciudadanía, el tema de la desmotivación de la fuerza pública y el tema del proceso con la FARC. Para nosotros fue muy importante el tema de la ciudadanía. Nosotros tuvimos 4 millones de colombianos que eran cooperantes de la fuerza pública, informantes, sin armas, con teléfonos celulares. Hay un estudio de la Universidad de los Andes que dirigió el doctor Santiago Montenegro con un estudiante que concluyó que en el gobierno nuestro
a medida que se expandía la señal de celular, se incorporaba a la ciudadanía en calidad de informante, se veía una gran disminución de la violencia. Y eso sí que fue importante en las carreteras. Y ustedes fueron testigos y actores, porque recordarán ustedes cómo fuimos creando con ustedes redes de informantes. Inicialmente, cuando no teníamos cobertura de celular en muchas carreteras, teníamos que trabajar con los radios. Y recuerdo aquellos primeros esfuerzos entre Valledupar y Santa Marta, y en otras carreteras del país, que le entregábamos a alguien que iba en un camión adelante, un radio. Adelante ejército, en la mitad ejército, atrás ejército o policía. El uno en la vera del camino y los otros incorporados en la caravana. Y ustedes debían obturar un botoncito del radio en el momento que hubiera alguna señal de peligro. Y eso se fue transformando en el celular con la expansión de la cobertura. Y eso funcionó muy bien. Segundo, realizábamos permanentemente consejos de seguridad. Ese diálogo con los colombianos fue muy útil. Los consejos comunitarios los sábados, los consejos de seguridad los domingos, los lunes. Aquí que veo a mi buen amigo el doctor Eugenio Marulanda, los conversatorios nuestros con todos los gremios, con las cámaras de comercio, y no era de elogio, era de mirar problemas del país con mucha franqueza, buscar soluciones. Lo mismo que ocurrió con ustedes, estimados transportadores. Yo creo que hubo un cambio de interlocutores en esa época. El gobierno no se desesperó por dialogar con los terroristas, pero sí con la ciudadanía. Y ayudó mucho. Y a mí me preguntan, ¿qué dejó eso? Me han preguntado en muchas universidades extranjeras. Yo he dicho confianza. Más que aprobación del gobierno o de quien era el presidente en ese momento, dejó confianza en las instituciones. No se resolvieron todos los temas, pero habían caminos de solución de problemas. Cuando empezó nuestro gobierno, los colombianos acudían a esos diálogos a reclamar y con rabia. Cuando nuestro gobierno terminó, seguían reclamando. El país no estaba convertido en un paraíso, pero reclamaban con confianza. Ese tránsito del país con desespero, con animosidad, al país con confianza en un 60%, 70% de la población fue muy importante. Yo creo que es muy útil para la democracia colombiana ese diálogo. No es un invento nuestro. En la fundación de los Estados Unidos, Jefferson y Madison discutieron mucho sobre cuál era el esquema democrático a predominar, si el representativo o el participativo. Hoy se necesita de ambos. ¿Y cómo nos ayudó la ciudadanía? Nosotros nos dábamos cuenta de muchos problemas de ustedes, de las cámaras de comercio, de un sector y otro, por ese diálogo. Ese diálogo con ustedes nos hacía ver el problema, que las pólizas o no las pólizas, que la chatarrización o no, que no está el aporte presupuestal para la chatarrización, que el problema de violencia en tal parte, que el problema... yo recuerdo, ese teléfono celular mío era bastante público. Una vez tuve que cambiar el número porque en un día entraron, en esa época los teléfonos todavía eran de muy poca capacidad, no había sino el mensajito de texto, no había aparecido el WhatsApp, ni había aparecido el chat, y los teléfonos todavía tenían muy poca capacidad para recibir los emails. Entonces, la herramienta era la llamada o el mensaje de texto. Un día me entraron 2,000 mensajes de texto. Y de pronto yo atendía directamente el teléfono cuando iba en un vehículo, cuando estaba en mi casa, en la noche, o por ahí unos días que se acaba el 25 de diciembre, el 1 de enero, y me iba a andar en bicicleta o a caballo y por aquí con el teléfono. Llegaron a llamarme. Yo recuerdo que una de las llamadas que recuerdo, hombre, habrá que pedirle a García Márquez que hiciera un cuentico de eso. Me llama alguien, me dice, hablo con Uribe. Sí, hombre, yo no sé a quién llama usted, pero aquí habla Álvaro Uribe. Vea, presidente, es que llevo 40 minutos en el alto de la línea sin poder cruzar el peaje porque hay una fila muy grande. ¿Por qué no vuelven esto electrónico? ¿Por qué no
¿Por qué no ponen más casetas? ¿Por qué no prevenden? Querido amigo, vamos a ver cómo avanzamos en eso. Y otro me llama y me dice, aquí se me dañó la tractomula por un hueco en tal parte, ¿por qué no han tapado eso? Hasta allá llegamos y era conveniente. Y me regañaban por el teléfono. Pero útil. Yo prefiero los gobiernos en un diálogo ciudadano permanente, recibiendo regaños de la ciudadanía, que los gobiernos simplemente peinándole moños al terrorismo y a sus aliados. Eso hay que ponerle mucho cuidado, estimados ciudadanos. Ese diálogo ayudó mucho en seguridad. En los primeros consejos de seguridad con la participación de la comunidad, la comunidad no hablaba. Decían, pero ustedes me dicen a mí en privado, me ponen quejas. Y cuando estamos aquí con la fuerza pública se quedan callados. Me decían, presidente, es que nos da miedo. Cuando ya la ciudadanía tuvo confianza, se dieron cuenta que esa política de seguridad era permanente, que era en serio, la ciudadanía empezó a denunciar. Y entonces, en ese Consejo de Seguridad, un lunes, un domingo, se proyectaba, decía la policía, en el último mes aquí ha habido tantos secuestros. Levantaba la mano alguien, ¿no? Estamos muy agradecidos con la policía. Seguramente no se han informado de todo, pero no hubo 4, sino 8. Eso nos obligó a aterrizar muchísimo, a darnos cuenta de la realidad. Y una fuerza pública integrada con la ciudadanía es más eficaz y más transparente. Una ciudadanía integrada con la fuerza pública tiene más confianza en el Estado y menos tentación de acudir a lo ilegal. Ese diálogo fue absolutamente necesario y fue válido en todo. Recuerdo que una vez con la Cámara de Comercio de Bogotá, que mucho nos ayudó en la asignación de microcrédito, teníamos un foro de microcrédito un miércoles, en un salón como estos, y todos llegaron a quejarse. Y me dijo el ministro Jorge Humberto Botero, que estaba a cargo del microcrédito, pero ¿por qué se quejan tanto? Si el gobierno nuestro ha avanzado mucho en microcrédito. Yo le mostré anoche las cifras de microcrédito en el PowerPoint. Ministro, porque los del PowerPoint están en la casa o en la empresa, ellos ya recibieron el crédito. Aquí llegaron los que no lo han recibido, los inconformes, los que no están todavía en el PowerPoint. Los gobiernos tienden a poner en el PowerPoint todo lo bueno. Uno en el gobierno tiende a pensar que las cosas están mejor de lo que la ciudadanía los percibe. Y los gobiernos se creen ese cuento cuando pierden el contacto con la ciudadanía. A mí me ocurría, yo creía que estaba todo muy bien en el transporte hasta cuando llegaba a una reunión con ustedes, etcétera. Entonces, eso, la ciudadanía ayuda mucho a que los gobiernos perciban la realidad. A mí me preocupa que el gobierno hoy parece no percibir la realidad de lo que está pasando en orden público en casi todo el país. El sur del país, yo temo que en poco tiempo lo que son los departamentos del Putumayo, Nariño y el Cauca puedan llegar a una situación como 2002. Y qué tristeza, hablo con muchos compatriotas y me dicen que hoy la institucionalidad está derrotada en el Caquetá, que el departamento funciona por la FARC. Eso es muy grave, una derrota de la institucionalidad. Yo que el tema de escuchar a la comunidad, de captar las percepciones comunitarias, de responder, es fundamental y lo necesita la democracia. Prescindamos de lo que en esa materia hizo nuestro gobierno. Pensemos en el presente y el futuro del país. El proceso de paz. ¿Cuáles son algunas de las preocupaciones? Primero, el deterioro de la seguridad. Yo no creo que un proceso de paz se pueda adelantar a expensas de la seguridad. Y la verdad es que entre 2010 y 2013 ha habido un deterioro de la tendencia que traía el país en materia de seguridad. Cuando nosotros llegamos al gobierno, la inteligencia militar hablaba de 30.000 integrantes de la FARC. Había unos 18.000 en uniforme y unos 12.000 milicianos. Cuando salimos del gobierno, 6.800. La tendencia era para tener hoy menos de 2.000. Están hablando otra vez de 8.000. Cuando nosotros dejamos el gobierno, había detectada
un número más o menos de 3.400 integrantes del BACRIM. Hoy están hablando de una sola BACRIM de 8.000. Yo veo que ese es el primer punto, un deterioro de la seguridad, no debería haberlo. Y a eso se suma la desvinculación, la desmotivación de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas de Colombia, de su profesionalismo y de su lealtad a las instituciones, nadie duda. No en vano el país se constituyó en el siglo pasado en la democracia más extensa de América Latina. Solamente hubo 4 años de interrupción democrática. Un momento con dictaduras en Centroamérica, en el Istmo Hermano de Panamá, dictadura en Venezuela, dictadura en Ecuador, dictadura en el Perú, dictadura en Argentina, y aquí prevalecían los gobiernos democráticos. Hubo solamente 4 años de interrupción democrática entre 1953 y 1957. Unas Fuerzas Armadas profesionales, pero uno encuentra en el soldado, en el policía de Colombia, en lo que le responde la fuerza pública a los ciudadanos, desmotivación. Creo que hay estas razones de desmotivación. Primero, los han nivelado con el terrorismo en la ley de víctimas. En la ley de víctimas, por ejemplo, se igualó al eventual victimario del Estado con los victimarios criminales y paramilitares, guerrilleros, paramilitares, etc. Segundo, hay más de 15.000 militares judicializados. En lugar de buscar una solución sin impunidad, autónoma, independiente, para resolver ese problema, el gobierno repite que el camino que tienen para la fuerza pública está vinculado a un acuerdo con la FARC. Y así se desprende de la lectura del marco para la paz, porque el marco para la paz dice que la solución de los problemas de los agentes del Estado dependerá de los acuerdos con los grupos insurgentes. Eso es gravísimo. Eso afecta el honor militar y ha creado confusión, porque hasta hace pocos años las Fuerzas Armadas se negaban totalmente a aceptar una solución que los nivelara con el terrorismo. Hoy en eso se escuchan voces en uno u otro sentido, porque tienen angustia. Inclusive muchos de los que están presos los están obligando a que se sometan, a que declaren crímenes que no han cometido, para que les den una sentencia anticipada de 12, 15 años y no una sentencia de 40 años. Allí hay un problema sumamente grave. Este país va a tener que pensar en una solución jurídica sin impunidad para los integrantes de las Fuerzas Armadas, no vinculada a acuerdos con el terrorismo. He pensado yo que podría hacerse una reforma constitucional que permita conceder beneficios de libertad condicional, pero sin levantar la sentencia. Que alguien quede condenado, salvo que los recursos de la rama judicial se revoque la condena, pero que las personas de las Fuerzas Armadas vinculadas por hechos entre tal y tal fecha, hechos de esta, de aquella naturaleza, puedan recibir un beneficio de libertad condicional sin levantar las sentencias. Me parece que es mejor para el futuro institucional del país buscar una solución autónoma para los integrantes de las Fuerzas Armadas que vincular esa solución a eventuales acuerdos con la guerrilla. Temo que lo que está pasando en La Habana también sea una desmotivación, porque el gobierno da una orden y una contraorden. ¿Cuál es la orden? Combatir el narcoterrorismo. Pero al otro día, todo el lenguaje del gobierno es la apología del proceso de La Habana. Y algo que ha ocurrido muy grave, cuando a uno le preguntan cuál habría sido la alternativa, es que lo nuestro no iba mal. En el gobierno nuestro se desmovilizaron 35.000 paramilitares y 18.000 guerrilleros. Y entonces hoy uno escucha al gobierno en todas partes diciendo que fue una desmovilización equivocada. ¿Cuál? Eso le resultó bien al país, ayudó enormemente. Hubo una reincidencia del 7%, que en términos internacionales es baja, pero no es para despreocuparse.
porque de todas maneras eran 3.500, 3.700 reincidentes que había que combatirlos con toda la fuerza. Pero haber desmovilizado 53.000 personas indica que íbamos por buen camino. El periódico El País de Madrid ha dicho que se pasó del radicalismo militar de Uribe al diálogo de Santos. Primero, ahí hay otro tema. El presidente Santos, me da mucha pena decirlo, está haciendo todo lo contrario a lo que prometió. Yo nunca estuve de acuerdo con el caguán del presidente Pastrana, pero debo reconocer que el presidente Pastrana ofreció lo del caguán. Cuando el país lo eligió sabiendo conscientemente lo que el presidente quería hacer. Al presidente Santos se le eligió para otra cosa. Y entonces, ¿qué motiva aquí a las Fuerzas Armadas? Se adelanta ese proceso sin exigir el cese de actividades criminales. Dice el gobierno, es que de haber exigido el cese de actividades criminales, la FARC no se habría sentado a negociar. Por favor, si continúan debilitándola, la desintegran. La desintegran. Quedan unos bandidos de la FARC seguramente en el extranjero, pero sin respaldos aquí, sin capacidad criminal aquí. Y la situación sería más fácilmente manejable. Lo nuestro no es como dice el periódico El País, simplemente acción militar. Fue acción militar, fue un tema que se llamaba desmovilización generosa, pero sin impunidad. Había reducción de sentencias, pero no impunidad. Es muy importante recordarlo. La Ley de Justicia, Paz y Reparación reduce las sentencias, pero no hay impunidad. Y lo tercero, unas coberturas sociales que avanzaban más rápidamente y eran el freno para que los jóvenes no tuvieran que buscar su vinculación al terrorismo. A mí me parece que de haber continuado la política de seguridad habría sido factible empezar un diálogo a partir del cese de actividades criminales. Las armas, como condición para empezar el diálogo, no hay que exigir el desarme. El desarme puede ser la puerta de llegada, pero la puerta de inicio del diálogo usted tiene que ser el cese de actividades criminales verificable. Por eso el ELN no avanzó en un diálogo con nosotros, por esa exigencia. Y eso se le ofreció siempre a la FARC, nunca quiso. Yo creo que más adelante lo habrían aceptado. Porque esto no se trata de criticarlo por criticarlo. Aquí hay que hablar de las alternativas, sobre todo pensando en lo que viene para el país. Y entonces, ahí también hay un tema ético muy grave que desmotiva. Me parece, no es de extrañar en los criminales. Yo diría que la FARC está hoy dividida en dos grupos. Un grupo de criminales que posan de políticos y están en La Habana a salvo, en plan de legalizar sus caudales de dinero, y ellos están exponiendo a sus compañeros aquí a que el ejército los dé de baja. Yo hago una pregunta, ¿es eso aceptable desde la ética? Yo creo que no. Pero más grave lo del gobierno, que aquí matan un día a 11 soldados y el gobierno no reacciona. Yo hago una pregunta, ¿aceptaría Estados Unidos en un eventual diálogo con Al Qaeda que le asesinaran a unos soldados y continuaría ese diálogo? ¿Cuál es la diferencia entre la vida de los soldados y los policías de Colombia y la vida de los civiles? A mí me parece muy grave que aquí asesinan los soldados y los policías, nada pasa. El diálogo sigue como que todo estuviera en normalidad. Y entonces no hay queja de las fuerzas, pero sí se siente la desmotivación. Duele. Es que ellos tienen, los soldados y los policías tienen muchos familiares que hablan por ellos. Yo me encuentro espontáneamente familiares de ellos en los aeropuertos, en una ciudad en la otra, y dicen, ¿no? ¿Para qué se van a hacer matar si este gobierno no le importa la vida de ellos? Y van a darle impunidad a la FARC, y van a legalizar a la FARC. Y enseguida hay otro problema allí, el del narcotráfico. La Constitución colombiana es una constitución sensata. La reforma constitucional de 2009, que impulsó muy eficazmente Fabio Valencia, trajo claridad en eso. Dice, debe haber una gran acción de políticas de prevención, que no la ha habido. El consumidor no se le puede llevar a la cárcel, hay que llevarlo a la rehabilitación, al hospital. Esos programas no avanzan. Y lo tercero es el narcotraficante a la cárcel. Hace poco me decía una señora
de una ciudad colombiana. Mire, es que yo he visto que detrás de la reja del colegio, colegio popular en tal parte, tiene un enrejado externo. Llega una persona con una papeletica de dosis personal y le entrega a los estudiantes, y después con otra, y después con otra. Entonces, como esa persona lleva dosis personal, a esa persona no la pueden meter a la cárcel, porque está en Colombia descriminalizada la dosis personal. Me dijo, hay que volverla a criminalizar. Y le dije, señora, no creo que se pueda criminalizar el consumo. Hay una tendencia mundial, hay unos conceptos científicos, etcétera. Lo que falta allí es una voluntad política, porque una cosa es encontrarle a un consumidor una papeleta personal y otra cosa es que la policía motivada haga una buena inteligencia y se dé cuenta que en el caso de la señora no hay un suministro de dosis personal, no hay un porte de dosis personal, sino un fraccionamiento en distribución, y a ese distribuidor hay que llevarlo a la cárcel. Ese es un tema donde uno ve que no hay una política de seguridad seria en Colombia, que hay desmotivación. Y dicen los familiares de los soldados y policías, ¿para qué se va a arriesgar mi hijo a que lo asesinen enfrentando al narcotráfico si el gobierno Santos quiere legalizar la droga? A mí me duele que hace un año en Cartagena, en la Cumbre de las Américas, en lugar de haberle preguntado al presidente Obama, Estados Unidos, ¿por qué no rinde cuentas de sus políticas contra el lavado de activos? ¿Por qué Europa y Estados Unidos no nos dicen qué están haciendo en materia de expropiación, de confiscación de riqueza ilegal, cuando nosotros sí damos cuenta de eso? Aquí no se llamó a responsabilidades, no se le dijo al gobierno de Venezuela por qué cuando Colombia adoptó la interceptación ilegal de droga, al año siguiente el espacio aéreo colombiano en los radares internacionales aparecía libre de vuelos ilegales y el espacio aéreo venezolano saturado. Aquí a nadie se le exigió responsabilidad. Lo único que se permitió fue hablar de legalización. ¿Por qué no se dijo? Vamos a ayudarle Estados Unidos, la Unión Europea, Colombia y México, a Guatemala, a El Salvador y a Honduras, a criterio de ellos, respetándoles plenamente su soberanía, porque se quejan de que los carteles que se han debilitado en México les están llegando allá, etcétera, etcétera. Nada de eso se dijo, simplemente la política de mayor facilidad, pasar la cumbre, hablar de legalización. Me parece que Colombia va a tener que cumplir en los años que vienen una tarea de liderazgo para que las decisiones que empiece a estudiar la OEA no vayan a ser unas decisiones que hagan mayor mal. Yo leí ayer con estupor, con enorme preocupación, al buen amigo expresidente de México decir que apenas legalicen la marihuana él se va a volver cultivador, porque él tiene unos buenos conocimientos como agricultor. El mundo tiene 1.800 drogas ilícitas aproximadamente. Entonces, ¿cuáles van a legalizar? Entonces, cuando aquí se da una orden y una contraorden a combatir el narcotráfico, al otro día se habla de legalización. Eso desmotiva la fuerza pública. Me preocupa muchísimo el tema a mí de impunidad. Una cosa es reducir sentencias a quienes cumplan con una norma de sometimiento a la justicia y otra cosa es la impunidad. Es que Uribe le dio impunidad a los paramilitares, los desmontamos. Yo le doy la cara a mis compatriotas y los miro a los ojos en todas partes porque nosotros cumplimos una tarea de enfrentar por igual a todos los grupos terroristas. Y que Uribe negoció con los paramilitares, negociamos nada, se dialogó con ellos y les dijo, esta es la ley, la misma a la cual se sometieron 35.000 paramilitares y 18.000 guerrilleros. Era una ley que si cumplían las condiciones de aportar la riqueza para reparar, la confesión de la verdad, el desmantelamiento de las organizaciones criminales, se les daba una reducción de la sentencia, nunca impunidad. Me obligo a recordarle a mis compatriotas que jamás dimos impunidad. El Marco para la Paz hoy dice, yo escribí el domingo pasado en el periódico El Colombiano y lo publiqué en un radioperiódico pueblerino que tengo, que es una cuenta de Twitter. Yo tenía, cuando era joven, tenía radioperiódicos de pueblo. Ahora volví a eso, pero con Twitter. Entonces,
ahí publiqué ese artículo diciendo qué es lo que exige la legislación internacional y por qué el marco para la paz es un marco de impunidad. El marco para la paz permite que delitos se queden sin investigar. Va más allá, va más allá. Y no excluye de esa posibilidad los atroces. Cuando uno lee el marco para la paz se encuentra que incluso los delitos atroces se pueden quedar sin investigar. Y va más allá. Dice que en aquellos delitos que se seleccionen como delitos prioritarios y se investiguen, puede haber cese de la acción penal. Y el cese de la acción penal en sus consecuencias es idéntico al indulto, es idéntico a la amnistía. Entonces vamos a indultar, vamos a darle amnistía a delitos atroces, simplemente por cualquiera de los dos caminos traviesos, o por el camino de la no investigación o por el camino del cese de la acción penal. ¿Y qué va a pasar con las víctimas? Y el mal ejemplo. Se dice, hombre, es que Uribe apoyó como senador el reindulto del M-19, es verdad. Era el año 92. El M-19 había negociado con un gobierno anterior, le habían dado indulto, amnistía, había participado en la constituyente, estaba en el Congreso, ahí estábamos Fabio Valencia y yo, y una jueza iba a revocar ese indulto. Entonces nosotros dijimos, esto no le hace bien al país. Yo estimulé que se hablara de confirmar ese indulto. Si ustedes me preguntaran, ¿habría que revocarlo? Yo diría que no. Circunstancias de la vida. Y así tenga un pensamiento muy diferente al mío y sea muy crítico de mis ideas, el doctor Antonio Navarro, él ha cumplido. Y es un colombiano que ha procedido bien en las instituciones al frente de las cuales ha estado. Creo que hay que resolver el problema a los militares. Dicho eso, hay que decir, sin embargo, eso no fue buen ejemplo. Cuando se promulgó la Constitución del 91, el doctor de la Calle, ministro entonces, dijo, con lo que se ha definido en esta Constitución, con el hecho de haber realizado esta constituyente, de promulgar esta nueva carta, queda cancelada en Colombia la época en la cual se podía combinar la política con la acción armada. Eso lo dice por los días del 4 de julio de 1991, cuando se promulgó la Constitución del 91. ¿Qué pasó? Estos señores de la FARC siguieron escalando la violencia, los paramilitares escalando la violencia, el narcotráfico, y hoy a los de la FARC se les da tratamiento de fuerza política. Entonces, cuando se dijo en el 91 que en adelante jamás se permitiría la combinación de la política con las armas, hoy con lo que le están ofreciendo a la guerrilla están convalidando, están legitimando como políticos a quienes fueron sicarios y verdugos del pueblo colombiano durante tantos años. Asumida mi responsabilidad en lo del M-19, rescatado que ese indulto hay que mantenerlo en firme, yo creo que para la FARC y para los otros grupos fue mal ejemplo. Hoy tenemos al ELN aprendiendo de la FARC. El gobierno del ELN un día hablan de que están viabilizando un proceso de paz y el camino para hacerlo viable es que el ELN nos asesina 11 soldados. Por Dios. Esta mañana me llegaron al teléfono las fotos de los dragoneantes asesinados en el Caquetá. Yo publiqué unas fotos en La Guajira el 2 de febrero, no por morbo, sino porque me escribía la policía, mire cómo nos asesinan a nuestros compañeros y nadie dice nada. Las publiqué porque como llamarle la atención al país, decir cuidado que la vida de nuestros policías y de nuestros soldados vale. Viendo esas fotos esta mañana que no reproduje, me conmocionó mucho, no fui capaz de reproducirlas. La comparaba con la legislación internacional. Llegaba a esta conclusión, qué tristeza. Primero, el gobierno Santos ha convertido a la fuerza pública de Colombia en blanco legítimo del terrorismo. ¿Por qué? Porque el gobierno Santos reconoció el enfrentamiento con las guerrillas como un conflicto político. Y la legislación internacional dice que cuando hay un conflicto interno, se administra con las normas
del derecho internacional humanitario aplicables a los conflictos entre naciones. Entonces así, miren cómo los igualó. Así como es válido para el ejército y de la policía tener como blancos legítimos a los de la FARC y al ELN, para estos es válido el blanco de las Fuerzas Armadas. O sea que ese crimen de La Guajira del 2 de febrero, los recientes del Cauca, uno anterior en el Caquetá, el nuevo en el Caquetá, a la luz de la legislación colombiana actual, de lo que ha hecho el gobierno Santos en materia de legislación, es un crimen válido para las Fuerzas Armadas. No deja de ser atroz. Y veía yo esta mañana lo siguiente: el hecho de que los hubieran incinerado dentro del vehículo, ¿será de lesa humanidad? Decía yo, infortunadamente no va a ser, porque los convirtieron en blanco legítimo del terrorismo. ¿Qué será? Un agravante de crimen de guerra, que es un delito atroz. ¿Le van a dar impunidad a eso? Este gobierno excluyó esos crímenes de la condición de crímenes de lesa humanidad, pero no dejan de tipificarse como crímenes atroces. ¿Y por qué a semejante atrocidad le van a dar impunidad? Yo temo que la impunidad lo que sigue es generando, en el momento en que se firme un acuerdo, que seguramente lo van a firmar, un gran júbilo, pero eso no genera paz. La impunidad es un mal ejemplo, la impunidad es partera de nuevas violencias. ¿Y cuál es la diferencia entre la guerrilla y los paramilitares? Nos van a seguir hablando de eso. La verdad, yo defiendo la tesis de que la gran fuente de generación del paramilitarismo fue el avance de la guerrilla y la falta de voluntad de contenerla por parte de los gobiernos. Eso no lo ven algunos estudiosos desde escritorios centrales, pero otra cosa es recorrer el país, la misma ladera cundinamarquesa, y ver cuál fue la génesis del paramilitarismo. Entonces, ¿cuál es la razón para darle impunidad a la FARC? Y el ELN aspirando a lo mismo. A mí me da mucha tristeza que entonces el ELN, para hacerse sentir, para hacer viables los diálogos, el costo sea acribillar la vida de nuestros soldados y policías. Ahora, las Fuerzas Armadas de eso no se quejan, porque son profesionales. Y ellos dicen, hablan en público, en concertación con el gobierno, y está bien. Pero hemos algunos civiles que queremos a nuestros soldados y policías y que tenemos una manera de pensar distinta a la manera de pensar que hoy nos están transmitiendo las instituciones, y que sí debemos llamar la atención del país sobre esto. La elegibilidad política. La verdad, ya lo decía Oscar Iván Zuluaga, yo lo digo con la autoridad moral de que en nuestra ley de justicia, paz y reparación, que se aplicó por igual a 18.000 guerrilleros y a 35.000 paramilitares, nunca variamos las normas de elegibilidad política de Colombia. El marco para la paz sí. La Constitución del 91 dijo en adelante, personas condenadas solamente serán elegibles cuando hayan sido condenadas por homicidio culposo, el accidente de tránsito, o cuando hayan sido condenadas por delito político. El marco para la paz introdujo la conexidad con el delito político. Y solamente por acción de los senadores Juan Lozano y Juan Carlos Vélez pudimos excluir el delito de lesa humanidad. Pero el crimen atroz, la grave violación al derecho humanitario, el narcotráfico, que en Colombia está conectado con el narcoterrorismo, eso se puede, a la luz del marco para la paz, considerar como una extensión del delito político y por ende dar elegibilidad. ¿Por qué? ¿Por qué me dice? En El Salvador ocurrió así. Cuidado, cuidado. Hay que ponerle mucho cuidado al lenguaje y a la historia, al marco histórico de cada palabra. En Centroamérica y en Suramérica se habló de insurgencia y de guerra porque había unos sectores de la población en armas contra dictaduras y sin narcotráfico. Aquí, justamente la guerrilla marxista nace a principios de los 60. Ya Colombia había superado los únicos 4 años de interrupción democrática del siglo pasado. Y cuando leo a los críticos del Frente Nacional que tratan de justificar las guerrillas,
dicen que ese periodo transitorio del Frente Nacional fue un periodo de recorte de libertades y tratan de justificar la acción guerrillera. No fue un periodo transitorio y no fue de recorte de libertades. El Partido Comunista en esa época se protegió bajo las toldas del MRL y el espectro político de la época mostraba todas las tendencias del pensamiento. Desde un lado, los doctores Laureano Gómez y Jorge Leiva, hasta el Partido Comunista de Gilberto Vieira, bajo las toldas del MRL. Este ha sido un país de libertades, de democracia, que no se puede comparar con las dictaduras de Centroamérica y de Suramérica, donde legitimaron como insurgentes a las guerrillas. Cuidado, por eso nosotros hemos dicho, cuando se luchó contra esas dictaduras, se puede utilizar la palabra insurgencia. No había narcotráfico. Aquí han tratado de desestabilizar una democracia y con narcotráfico. Ese objetivo de lucha, en mi concepto, los vuelve terroristas, pero ahora los han legalizado nuevamente como actores políticos. Esto es bien preocupante. Y yo me hago esta pregunta. Ahora se quejaban algunos de ustedes. Ustedes le transportan a los agricultores. Ustedes son muy cercanos a ellos, conocen las crisis. ¿Cómo así? Que llevamos 3 años de descuido a los agricultores. Este gobierno los oye a la brava. Cuando este gobierno siente la fusta de las encuestas. Lo único que hace reaccionar a este gobierno son las encuestas. En ese momento sí oye a los agricultores. ¿Cómo así que nos dicen ahora que van a negociar con la FARC el futuro del sector agropecuario? Y me decía ayer un dirigente, oigan esto, me decía, no, Uribe, ¿por qué criticas ese acuerdo? Si es muy benigno, nada va a pasar. Y dije, yo no entro en la parte sustantiva, porque me parece que en una democracia no es legítimo negociar el futuro del país con el terrorismo. Y segundo, si entráramos en la parte sustantiva, cuidado, ellos saben engañar. Stalin nunca dijo que iba a estatizar el campo. El campo y la industria y el comercio de Cuba recibió con alborozo en aquel amanecer de 1959 a Castro. Nunca anticiparon que acabaría con toda la iniciativa privada. Los venezolanos votaron jubilosos por Chávez. Y miren dónde vamos, cuidado. Estos sectores, los viejos comunistoides y ahora los socialistas del siglo XXI se saben disfrazar para sorprender a las comunidades. Yo creo que los acuerdos de La Habana pueden tener un contenido que le digan al país, esto no genera peligro. Pero es que si yo me imagino el castrismo, el madurismo y el Foro de Sao Paulo diciéndole a la FARC, negocien. Ustedes no encuentran en el mundo quien les dé impunidad y elegibilidad política como el presidente Santos. Dejen que lo reelijan en el 2014, que él solito se desacredita popularmente y ustedes se encaban a través de la marcha patriótica y se ganan el poder en el 2018. Y a partir del 2018 hacen todo lo que no anunciaron. Los políticos tienen que advertir peligros. El médico le dijo a uno, cuidado con los fumadores pasivos. El político, ojalá esos escenarios no se den, pero son escenarios que nosotros tenemos que considerar, queridos amigos. O sea, son muchas preocupaciones por este proceso. Me alegro que la adición presupuestal recientemente aprobada incluya 85.000 millones para avanzar en la chatarrización. Me preocupa que hayamos perdido 3 años de chatarrización. Andrés Uriel, ve honesto, capaz, que dialoga lo mismo con el más preparado de los ingenieros y con el más humilde de los alcaldes, con mucho esfuerzo y contra muchas corrientes, la puso en práctica. No tenía más recursos para financiarla que la póliza de ese momento. Ojalá el gobierno recupere tiempo en esa materia. El combustible. El gobierno nuestro, yo soy culpable de haber desmontado el subsidio al combustible en Colombia. Era insostenible.
Pero también van a tener que pensar los gobiernos lo siguiente. Hay una línea media a partir de la cual el traslado del costo del combustible al transportador es insostenible. En aquella crisis de 2008-2009 nosotros dijimos, si este petróleo sigue en esos niveles, es insostenible no subsidiar. Yo creo, distinguidos compatriotas, señores ministros Caribán Zuluaga, mi modesta opinión es que los gobiernos van a tener que pensar en qué momento de precio internacional del combustible, de tasa en cambio en Colombia, es insostenible insistir en que no habrá más subsidio. En aquel momento dijimos, ¿cómo no vamos a subsidiar con petróleo a $140? Es insostenible. O sea, a nosotros nos toca estudiar con ustedes cuáles son las alternativas. Yo tengo que seguir esta batalla política. Yo me veo en el espejo y digo, me tengo que retirar ya, pero me acuerdo, pero salgo del espejo y me encuentro con energía todavía, me encuentro duro todavía. Y entonces digo, me acuerdo de aquel cuento de García Márquez que dice que uno envejece más rápido en el espejo que en la vida real. Ahí seguimos en esta batalla. Aspiro que compañeros nuestros que van a ir al Congreso, si las circunstancias exigen que yo ya de abuelo le diga a los colombianos que consideren mi nombre para el Congreso, poder tener un diálogo permanente con ustedes. Me parece que la mejor manera de construir programas de gobierno con los candidatos es un diálogo con ustedes, sensato, equilibrando los intereses generales de la patria y las posibilidades de ustedes, queridos amigos. Ojalá este gobierno acelere infraestructura. Una de las críticas a nuestro gobierno es la infraestructura. Entonces, yo que estuve 8 años en la presidencia, para poder hablar de infraestructura o de salud, etcétera, tengo que decir qué hicimos y qué dejamos de hacer, en qué nos equivocamos. Primero, nosotros encontramos todas las concesiones de primera generación en pleito. Resolvimos todos esos pleitos. Segundo, encontramos la ingeniería quebrada, la dejamos en buenas condiciones. Tercero, no tenía equipo, la dejamos equipada. Cuarto, no había proyectos, dejamos muchos proyectos en marcha en el país. ¿Qué me preocupa de este gobierno? Ha creado exceso de burocracia y ha perdido 3 años. Entonces ahora no solamente tienen las instituciones tradicionales, ahora hay que pedirle permiso para una vía a la Corporación Ambiental, al Ministerio del Medio Ambiente, a la Agencia Nacional de Licenciamiento. ¿Quién dijo que el exceso de burocratismo es condición de transparencia o de preservación del medio ambiente? Yo creo que el país tiene que revisar eso. Segundo, dijeron que no podían empezar proyectos si no los llevaban en el diseño a fase 3, a consultoría de detalle. Con eso perdieron mucho tiempo. Me da la impresión que eso lo han superado ahora. Si nosotros lo hubiéramos hecho, ninguna vía habríamos empezado. Entonces sí, nosotros contratamos las vías exigiendo, por ejemplo, que el contratista terminara los diseños. Eso es necesario. La experiencia muestra que aún con la tecnología moderna, si uno pretende desde la consultoría llegar al diseño, al detalle en el diseño, después hay sobrecostos en la ejecución. Entonces aparece, no, este puente no puede tener tanta luz, sino 3 metros más en tal parte, etcétera. Yo creo que se perdió mucho tiempo en eso. Cuarto, el tema de los trayectos de alcance progresivo que concibió Andrés Uriel. No hay mejor camino para avanzar en una vía que cuando un concesionario va bien, permitir agregarle otro trayecto a esa concesión, que eso es corrupción. ¿Por qué? ¿Por qué? Si los precios se conocen, etcétera, etcétera. Me preocupa la desaceleración y me preocupa los recortes. Por ejemplo, en esta costa ya han anunciado que muchos de los trayectos que nosotros contratamos de doble calzada ya no van a ser de doble calzada sino hasta el 2030.
En mi departamento quitaron las dobles calzadas de carreteras de la prosperidad que ahora llaman. Dicen que las van a hacer de una calzada. Queridos amigos, ustedes saben que todos los días, cómo ha evolucionado en tamaño y en peso el parque automotor de Colombia. Y cómo aún en el plan son hoy contrarias a la productividad las carreteras de una sola calzada, y más en la montaña. Carreteras de buena especificación en la montaña, que no sean de doble calzada, son un gran obstáculo a la competitividad. Va a haber que reclamarlo, va a haber que reclamarlo. Y lo digo con la autoridad moral. Por ejemplo, a Bogotá el gobierno nuestro le contrató doble calzada a todos los destinos económicos. Doble calzada a Bogotá-Santa Marta, a Buenaventura. Y leí esta mañana en La República que hay atrasos del túnel de la línea que lo van a demorar hasta el 2014. Lo hizo nuestro gobierno, después de muchos fracasos. Primero hicimos el túnel de prueba, que fue lo que dijo, lo que dio claridad sobre los riesgos geológicos. Y después ya se contrató el túnel final, que dice el periódico La República, hoy aquí lo vi al llegar, que estará para el año 2014. Este país tiene muy buen marco legal para la participación del sector privado en la infraestructura y en la logística. No lo afecten. Yo no sé el sector privado, le decía al doctor Eugenio Marulanda cuando llegué ahora, doctor Eugenio, estoy muy preocupado, oigo al sector privado callado, no lo oigo, ¿por qué? Lo veo callado. Pero nosotros eran críticos y constructivos y buscábamos salidas y opciones y un camino y el otro. Se dejaron quitar la deducción tributaria al 30%. Entonces le compraron la queja a unos teóricos que decían es que Uribe le da gabelas a los ricos. Una cosa es bajarle la tasa de impuestos a una zona de logística que nunca lo hicimos, y otra cosa es decirles, si construyen una zona de logística, tienen una deducción tributaria del 30%. ¿Por qué se dejaron quitar eso? ¿Y eso acaso era para darle la plata al dueño? No, era para ayudarlo a hacer el proyecto. Era un estímulo al proyecto, no un descuento tributario al dueño. Y me preocupa mucho que en un país que tiene que dar señales de largo plazo en materia de confianza, la última reforma tributaria hubiera derogado la ley que permite los acuerdos de estabilidad a 20 años. Ahora, un país que ganó confianza, que le dio mucha dificultad ganar confianza para inversión doméstica e inversión internacional, la puede perder muy rápido. En una conversación que yo tuve, la única vez que he ido a la presidencia en estos años, fue para noviembre de 2010, le dije al presidente Santos, presidente, ¿por qué van a quitar esas normas? Mío, es que ya no se necesita. Ya cambié de parecer, presidente. Bueno, yo soy más terco. Le reconozco eso, pero es que este país lleva muy poquito tiempo en las pantallas de inversión. Y es muy fácil que lo saquen de las pantallas de inversión. Hoy, África la empiezan a poner de moda. Así como hace 30 años, 35 años nos empezaron a poner de moda unos países asiáticos, hoy nos empiezan a poner otros asiáticos, no de la primera generación de emergentes. Y muchos africanos, cuidado con la inversión. Yo veo inversionistas colombianos construyendo fábricas en Estados Unidos y en Brasil y comprándolas allá. Y le pregunto a los españoles, ¿qué van a hacer ustedes? Ustedes han mejorado la legislación laboral, pero ¿quién va a invertir aquí si no hay proyectos? Y dicen, no, esperamos mucho brasilero, colombiano, de una parte a la otra, que compre las empresas españolas que están en España muy baratas, que las expanda y las mejore. Cuidado, si nosotros no damos condiciones aquí, no solamente perdemos que venga la inversión extranjera, sino que se va la inversión local, encuentra posibilidades en otra parte. Pregunto, todo lo que han avanzado en doble calzada Buenaventura es críticas a nuestro gobierno. ¿Por qué no han reglamentado el tema de las consultas con las comunidades? Eso hay que ponerle límite. Crítica a nuestro gobierno. Jamás le prometí yo al Valle del Cauca esa doble calzada, pero nos propusimos hacerla. Entonces todo es crítica a nuestro gobierno. El puerto de Tribugá, el puerto de Urabá, el Colombia necesita Buenaventura y Tribugá, porque Málaga no la van a dejar convertir en puerto.
Pero el puerto de Tribugá lo haría el sector privado, pero este gobierno paralizó la carretera que nosotros contratamos para ir de Las Ánimas, en el centro del Chocó, a Nuquí. Y sin la carretera el sector privado no hace el puerto. Se habla mucho del puerto de Urabá, que podría captar todo el tráfico del occidente colombiano que sale al Atlántico, pero si no hay doble calzada, que dé una gran velocidad, que reduzca costos, etcétera, el sector privado no va a habilitar el puerto de Urabá. Hay que poner mucho cuidado con todos esos estímulos, porque ese es el caminito para resolver los problemas sociales. Queridos amigos, muchas gracias por esta generosa invitación. Abrimos ronda de preguntas. ¿Alguien tiene una pregunta? Doctor Uribe, realmente estamos impactados de verdad del cambio que ha tenido este país. Las personas, las mismas personas que discutían a su gobierno sobre el proyecto de paz, justicia y reparación que usted promulgó y que exigían todos los cánones de la justicia internacional, hoy son los mismos que están sugiriendo la impunidad. ¿Cómo ha cambiado nuestro país? Los mismos que asistíamos y asistían a su reunión de los sábados, que muy atentamente usted lo hacía y no se dormía como el actual presidente en esos comités. Esos mismos están ahorita solicitando cupos en el club del Nogal, porque este gobierno ha cerrado el diálogo social. ¿Cómo ha cambiado nuestro país cuando usted respaldaba a las fuerzas militares y hoy no las respalda nadie? ¿Cómo ha cambiado, señor presidente? Nosotros queremos de verdad acá darle la fuerza y el aliciente para que siga representando esta voz, la voz suya, frente a un gobierno de verdad pusilánime, que cogió la vía fácil, pero no la conveniente para este país. Nosotros queremos brindarle nuestro apoyo en sus iniciativas políticas próximas y la de su equipo. De verdad que sí. Un aplauso para el señor presidente. Muchas gracias. Quisiera tener una reacción a sus varios temas. Primero, recordar que nosotros ofrecimos beneficios de reducción de sentencia, pero nunca impunidad ni elegibilidad por crímenes atroces. Segundo, las fuerzas militares. La violencia política, las guerras civiles, que hasta el año 1902 pusieron de igual a igual a ejércitos oficialistas con ejércitos disidentes. Crearon cierta hostilidad de sectores de la sociedad colombiana a las fuerzas militares. La participación de la policía en hechos de la violencia entre los partidos que terminó en 1957. Llevó, por ejemplo, al presidente Eduardo Santos, si la memoria no me falla, a nacionalizar la policía. Pero eso también dejó algunas secuelas que se tradujeron en antipatía por la policía. Después vinieron los años del nacimiento de la guerrilla comunista. La Universidad Colombiana formó una generación con odio a la fuerza pública. A mi generación, por ejemplo, nunca se le motivó a querer a la fuerza pública. Yo diría que a mi generación se dividió entre los que miraban con antipatía y rabia a la fuerza pública y los que eran indiferentes. A mí me parece que eso fue muy grave para el país,
que eso facilitó que el país tuviera todos esos ejércitos criminales. Algo que hizo nuestro gobierno deliberadamente fue incentivar el afecto de los colombianos por la fuerza pública. Lo veíamos una necesidad. Yo decía, un país que ha sido tan maltratado por guerrillas, paramilitares, narcotráfico, necesita abrazarse de su constitución, de sus soldados y de sus policías. Y cuando fuimos a aquellas campañas que las llamábamos las victorias tempranas, como que la ciudadanía pudiera salir a las carreteras, yo vi que surgía una tendencia de enamoramiento de los colombianos con los soldados y policías, en todos los estratos sociales, el señor del bus, el conductor de la mula, el carro, la señora del restaurante, la familia, el que iban en el carrito familiar, los niños sacando banderas para saludar a los soldados y policías, que eso no se había dado en muchas generaciones de colombianos. En síntesis, un país que durante tanto tiempo creó condiciones de hostilidad o de indiferencia frente a la fuerza pública, condiciones de que la ciudadanía se aliara o se tuviera que someter a uno u otro verdugo. En 8 años mejoró hasta puntos máximos la aprobación ciudadana de la fuerza pública, que en 8 años despertó cariño por la fuerza pública, hace un gran daño con ese abandono de la fuerza pública. Y eso no se ve todo en el corto plazo, se puede ver en el largo plazo. Pregunta, por favor. ¿Quién va a intervenir? Señor González, por favor. Mira, Janet, perdón. Sigue, por favor. Doctor Uribe, yo creo que uno de los gremios y del sector del país que más tiene que agradecerle es el sector transportador. Cuando usted recibió la presidencia de la República, yo creo que los más golpeados éramos los transportadores y sobre todo el transporte de carga, con la siniestralidad tan alta que teníamos y con un país por donde no se podía andar. Y la verdad, terminado su gobierno, el cambio fue total, absoluto. Por eso hoy, aunque usted diga que ya es abuelito, necesitamos que usted lidere y siga liderando el país con sus conocimientos y con esa, la verdad, con ese ímpetu que siempre lo ha hecho y que lo ha caracterizado de decir la verdad y actuar sin miedo, sino con decisión. Hoy necesitamos que usted abandere el sector transportador. Nosotros estamos para respaldarlo y desde cualquier posición y de cualquier sitio en el país donde usted quiera liderar eso, vamos a estar ahí presentes y vamos a apoyarlo absolutamente. Gracias, doctor. Muchas gracias por su generosidad, estimada señora. Yo cerré el negocio en el 2001 y gracias a usted volví a abrir el negocio de transporte de carga por la seguridad que tuvimos. Muchas gracias. Buenas tardes, presidente. Indudablemente, para mí, personalmente, usted ha sido el mejor presidente que ha tenido la historia de Colombia. Pero quisiera de pronto, si usted sigue liderando estas ideas, quisiéramos escuchar de pronto, o yo personalmente quisiera escuchar, ¿qué se puede hacer ante la corrupción que hay en el país? O sea, porque vemos que está llegando platica, que al gobierno llega con los buenos recaudos y todo, pero mucha de esa plata se pierde. ¿Qué podemos hacer al respecto con eso, señor presidente? En mi concepto, el instrumento más eficaz para combatir la corrupción es la participación de opinión pública. Por ejemplo, nosotros tomamos la decisión en ese gobierno
de que todos los contratos se adjudicarían en audiencias públicas. La concesión del Dorado se adjudicó en audiencia pública, en televisión muy discutida, las dobles calzadas, etc. Creo que el tema de Internet te facilita mucho hoy combatir la corrupción. Por ejemplo, obligando al Estado en todos los niveles a publicar hasta el último centavo de sus gastos, las compras por Internet, etc. Esos portales de adquisición de bienes del Estado. Yo creo que eso ayuda muchísimo hoy, querido amigo. Las diligencias por Internet, pues creo que hay que aprovechar muchísimo el Internet en los nuevos pasos que el país dé en contra de trámites, hacer muchos trámites online, etc. Es muy importante que nuestros candidatos escuchen qué sugieren ustedes también en esa materia. Me preocupa mucho el derroche. Esta mañana, por ejemplo, veía un contrato de publicidad del SENA con CNI de 3.200 millones de pesos. ¿Y por qué eso? ¿Por qué eso, queridos amigos? No sé si lo va a denunciar esta tarde o aquí al lunes. Pero ahí lo tengo. Entonces, es un gobierno, yo le pregunté a Darío Montoya, bueno, nosotros gastamos plata en publicidad. Yo no tuve un peso de publicidad en la presidencia. Y me preocupa mucho el derroche en burocracia, el mal ejemplo. Me preocupa mucho el derroche en publicidad. Pero él no debería decirle al país cuánto le pagó a los canales de televisión el año pasado en materia de publicidad. Si es verdad que les pagó 1.6 billones. ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? Eso permitiría tener 1.600.000 familias en acción más. ¿Cuántos kilómetros de doble calzada más se podría hacer? O sea que yo sugeriría el tema corrupción, avanzar mucho en audiencias públicas, en procesos online, participación ciudadana. Yo recuerdo adjudicar esa concesión del Dorado, esa discusión entre todos los proponentes, y eso salió bien, adjudicado en audiencia pública, en televisión. Todas las compras oficiales háganlas online, una cosa a la otra. Hay que ponerle cuidado al derroche. Yo vengo por el departamento y me decían, es que a usted les va a quedar muy difícil. ¿Por qué? Y porque usted tiene aquí mucha gente que lo quiere, otra que lo maltrata. Pero es que viene una bolsa de auxilios parlamentarios, de mermelada. Es bueno. Como sea, ahí tendremos que dar la batalla. Eso da muy mal ejemplo. Llevamos 2 años sin regalías. Las ganas las están distribuyendo todas ahora en vísperas de elecciones. Me mostraron esta mañana ese contrato, que hay que contratar el SENA con CNI, que un contrato de 4.000 millones. ¿Pero por qué? Veo todos los estudiantes del SENA en las calles. A mí me da tristeza porque yo que he sido un andariego pueblerino de mi patria, voy a estar ahora en agosto 3 años andando el mundo. Porque donde quiera que hay que combatir al chavismo o al castrismo, tengo que ir. Entonces, siempre una de mis obsesiones es el tema de la juventud latinoamericana. Nosotros tenemos una población muy joven, 600 millones de habitantes, casi con el Caribe, 27, 28 años en edad promedio, pero desempleos juveniles muy altos. Aquí del 23, en Chile del 19, en México del 9, en Panamá del 14, y siga. España tenía un desempleo juvenil del 18 en el 2007. Hace 3 semanas dijeron que el 57. Nadie pensó en el 2007 que iba a llegar a edad. Y entonces digo yo, hombre, esa escena de Colombia, y pregunto en el Brasil cómo funciona la formación profesional, vocacional, y pregunto en Costa Rica y en México. Lo mejor es el SENA de Colombia, de lejos. Y nosotros lo crecimos mucho, me da pena decirlo delante del autor, el artífice de eso que fue Darío Montoya. Entonces, hoy me pregunto,
y se creció bien, se creció sin politiquería, y la prueba de que fue un crecimiento bien concebido es que cuando empezamos la empleabilidad de los egresados del CEN era del 42, cuando terminamos del 90. Y entonces me preguntaba esta mañana, ¿cómo así? ¿Por qué un contrato de 4.000 millones del SENA con CMI? ¿Pero por qué le hacen este daño al país, este mal ejemplo? Y yo llamo a la casa y me dice, Lina, no te queda bien denunciar eso, líder, calma, una cosa y la otra. Pero empiezo a dormir toda la noche, a mirar a ver si Lina está durmiendo bien y a preocuparme por no denunciar ese contrato. Voy a tenerlo que denunciar. Esta tarde lo denuncio en el Pozón. Eso sí es corrupción, querido amigo. Ese derroche, ese tema de la mermelada, ese tema de un gobierno que se pudo gastar el año pasado 1.6 billones en publicidad a los canales privados de televisión. Eso es gravísimo, queridos amigos. Yo respondo por todo, que por Andrés Felipe Arias, que por Bernardo Moreno, que 1000 imputaciones que me hacen a mí todos los días. En estos días decía, si nosotros tenemos una lista de Congreso, y por casualidad tengo que ir yo, hay que poner mucho cuidado, porque no puede haber cuestionado, salvo yo, que tendré que decirle al país, tengo como 1000 investigaciones en todas partes, etc. Nosotros respondemos por todo. Este gobierno, en nombre de la moral, es un gobierno que ha vuelto al país a las malas costumbres de los auxilios parlamentarios y que tiene esa perversa borrasca de recursos publicitarios con los canales de televisión y con los medios nacionales. Eso no está bien, queridos amigos, eso es corrupción. Señor presidente Uribe, usted conoce muy bien mi admiración por su gobierno y por todo el tratamiento que le da a los diferentes temas que hemos abordado el día de hoy. Pero también es muy importante escuchar a los precandidatos. Y esta pregunta va dirigida al señor doctor Oscar Iván Zuluaga, precandidato a la presidencia de la República. El sector transporte tiene diversos problemas, pero así como tiene diversos problemas, también sugiere diversas soluciones. Si usted es presidente de la República de nuestro país, ¿a qué se comprometería usted con el sector transporte? Un solo compromiso con el sector transporte, señor candidato a la presidencia de la República. Solamente un pequeño comentario en el tema de corrupción, presidente, si me lo permite, que creo que es clave. Uno, el tema de la justicia. Si hay impunidad, no se disuade a quien quiera atentar contra los recursos del Estado. Ese tema, por ejemplo, del cartel de la contratación en Bogotá, uno no se explica por qué tantas vueltas y tantas demoras, si casi que actores directos ya han aceptado su responsabilidad. La justicia tiene que ser implacable y actuar de manera pronta para poder dar unas señales de que contra el Estado no se puede atentar contra su patrimonio. Y lo segundo, hay que trabajar mucho en el tema de educación. Nosotros necesitamos motivar a nuestros jóvenes que realmente entiendan que trabajar en el Estado, ser funcionario público es un honor, aparte de lo que eso significa para la administración y protección de los recursos. En eso, por ejemplo, la lección que uno recibe de países como Chile y Uruguay es muy aleccionadora. En esos países servir a la comunidad desde lo público y desde el Estado es un honor. Y eso le da una perspectiva distinta a quienes asumen esas responsabilidades públicas y políticas. Y en el tema del transporte, pues, es muy difícil decir un solo tema, Robinson, dentro de los muchos. Pero me parece que lo central es que el sector transporte sea un líder y un motor para que el país pueda crecer más, generar más empleo, más riqueza y oportunidades. Y eso significa una política integral que estimule y cree condiciones para que el sector cada día sea un motor más importante del crecimiento económico, porque ahí hay miles, cientos de miles de empleos productivos que es lo que le permite a un país progresar. Esa sería mi reacción como término general para entender la importancia y la magnitud de lo que es el sector transporte para la economía colombiana y para la generación de empleo y de riqueza.
Doctor Oscar Iván, a mí me gusta su energía, me gusta su preparación y quisiera verlo florecer en el próximo debate. Esta es una pregunta que creo que la hago más para que usted tenga la oportunidad de explicar eso, porque me parece muy importante. ¿Cómo se maneja que ese florecimiento pueda tener una identidad propia? Porque un próximo presidente del país tiene que tener esa personalidad propia. ¿Cómo se maneja esa gran sombra, sí, a la cual usted está expuesto, de ese enorme árbol que ha sido el presidente Uribe? ¿Cómo se maneja eso? Pero mire, yo siento lo siguiente, afortunadamente tenemos al presidente Uribe. Nos ha trazado un camino y ha dado resultados al país, y esta lucha es para preservar ese legado. Cuando uno encuentra líderes que tienen esa capacidad, que construyen una visión de Estado en la que yo creo firmemente, en la que comparto desde la época que era gobernador de Antioquia, eso se tiene que convertir en alternativa de poder y por tener vocación histórica. Creíamos que se iba a lograr con Santos. Para eso lo elegimos, 8 años de gobierno que tuviera continuidad. Y hemos sufrido una profunda decepción. Hay que recuperar ese camino para volver a esas políticas ciertas. Y por supuesto, con el sello y las capacidades que cada uno tiene. Yo aspiro en este proceso electoral ganarme la confianza de los colombianos para poderlo representar en esta lucha política. Tengo unas ideas que creo le puedo aportar al país de manera importante y decidida, que complementan lo que hemos hecho, porque claramente hay que reconocerlo, la Colombia de hoy pues tiene diferencias, gracias a Dios, frente a la Colombia del 2002, y hay que mirar el país hacia adelante, para construir esperanza, para crear oportunidades, para que nuestros jóvenes se eduquen bien, estén bien preparados y se conviertan en fuente de ingreso y de riqueza, para tener un liderazgo presidencial que genere esa confianza a los ciudadanos, a la fuerza pública, para que se sienta nuevamente ese carácter y esa firmeza en las decisiones, para recuperar nuevamente las convicciones. Un gobierno que no tiene convicciones es un gobierno que no construye. Y por eso estoy tan empeñado en esta lucha política. Y finalmente, este es un trabajo en equipo que esperamos el presidente encabece desde el Senado de la República. Y creo que para Colombia la mejor noticia es que hay un equipo que quiere trabajar juntos y defender unas ideas. Buenas tardes, presidente. Básicamente, también retomando lo que estaba diciendo ahorita el doctor Zuluaga, la importancia de su presencia en el Senado, pero evidentemente solo no puede trabajar. Luego, la importancia también de tener ese partido político que usted estaba liderando, y más que una pregunta, la petición de necesitamos más senadores y también representantes en la Cámara, digamos, asumiendo y acompañándolo a usted en esa tarea, dijéramos, titánica que hay frente para este país. Entonces es trabajar también por encontrar y ayudarnos para tener las posibilidades de elegir nuevos congresistas y sobre todo alineados con la política y la perspectiva que usted tiene. Entonces necesitábamos un líder, que usted ya lo es evidentemente, para que podamos llegar con más representantes a los cargos de Senado y de Cámara. Vamos a ver, señora, cómo avanzamos en esa tarea. ¿Por qué hemos hablado en la coalición de Centro Democrático? Porque nosotros creemos que tiene que haber un equilibrio entre la seguridad, que es un valor democrático,